La otra eliminada, la otra hecha. Chicos, silencien su micrófono, por favor, para que pueda presentar al profesor e inicie su clase. Chicos, lo silencio yo. Listo. No hay nada como la dedatoria. Profesor Jonathan, buenas tardes. ¿Se encuentra allí? Muy buenas tardes. En breves Ahí momentos está. empezamos. Listo. Profesor Jonathan, le dejo la sala, ¿ok? En cualquier momento Ok. empieza. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes. Primero que nada, prendemos todas nuestras cámaras para poder comunicarnos correctamente por estos medios y después presentar con respecto al curso. Bien, todos ahí encendemos nuestras cámaras para poder conocernos y familiarizarnos con el curso y con el medio que estamos utilizando. A ver. No hay nadie presente en sala, entonces no vamos a poder empezar, ¿no? Vamos a ver que les voy a dar unos cuantos segundos más para que se alisten, se acomoden, encienden sus cámaras y nos comunicamos porque tenemos que hablar de algo muy, muy importante. ¿Ya? Profe, de mí mi cámara está malograda, profe. Muy bien, tenemos aquí alguna justificación de algún alumno. Vamos a El mío anotarlo. también. Vamos a ver, Norberto indica cámara malograda. Gemali Espinosa. Profesor, no puedo prender mi cámara porque estoy en otro lugar, no estoy en casa. Flor no puede prender por sus problemas. Giancarlos. Sí, profe. Muy bien, Giancarlos, te presentas ante todos nosotros, por favor. Digo mi nombre, ¿verdad? Claro que sí. Enciendes tu cámara, te presentas para conocer un poco y para poder ayudarlos a cada uno en lo que viene ahora. Ok. Mi nombre es Giancarlos Fabricio Reto Escalante. Ya. Muy bien, Giancarlos. Parece que no tienes cámara. ¿Qué ha pasado con tus medios, tus dispositivos? Paulo Pérez. Presente, profesor.
Ya. Cámara malograda, me dice, ¿no? Loaira Laurente. No existe la alumna o alumno Loaira Laurente. Se comunica para que me diga quién es. Sí, igual es. Ya, observación en Loaira Laurente. Vamos a poner acá. Alumno observado. Flor, yo creo que Flor sí nos comunicó. Fresi Yaxa me indica quién es. Yo, profesor. Vamos, encendemos cámaras. Te presentas y, por favor, si fuera posible, nos indicas qué intereses tienes para postular en alguna universidad en especial. Profesor, disculpe, voy a volver a entrar, voy a cambiarme con mi computadora. Muy bien. Vamos, hazlo. Fresi, Sí, profesor. a ver, vamos a ver. ¿Te presentas, por favor? ¿No hay cámara? Sí, te estoy viendo. Ya, vamos a ver. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Fresi. Qué bueno que poder conocerte un poco más por este medio. Soy Fresi Liaxahuanga Valladares. ¿Y qué Mis carrera te planes- gustaría seguir, Fresi? Me gustaría estudiar mi carrera profesional de Derecho. Derecho. ¿Alguna universidad en Sí. especial has pensado? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien. Buena aspiración. Muy bien, Fresi. Qué bueno es conocerte y ya que te tengo acá registrado, ¿no? En mi lista. Gracias, muy bien. Gracias, Fresi. Voy a escuchar un poco Ya, su ok. presentación. Del alumno Digori, que acaba de ingresar. Buenas tardes, profesor. Mi nombre Buenas es tardes. Jesús Digori Fueran Ramos tan amables Calderón. Digori, te enciendes cámara para poder conocerte un poquito. Mi cámara no funciona muy bien, que digamos, profesor. Está fallando. Ya. Se sobrecalienta cuando entra al Zoom. Ay. Ya, no te preocupes, suele pasar. ¿Quién más por acá tenemos? Marca Cusco. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, por favor te presentes adecuadamente para conocer un poco más sobre con quiénes estoy trabajando. A ver, Marca Cusco Rosario, ¿qué tal? Preséntate, por favor, y si me mencionas cuáles son tus intereses en carrera y en universidad, ¿a qué universidad te gustaría llegar? Tu micrófono está apagado, Marcusco. Ahora sí, no te preocupes, es parte de recién adaptarnos a este medio. Vamos. Buenas tardes, mi nombre es Rosario Marcacusco y quiero estudiar medicina humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien. Marca Cusco. Sabes que la carrera que has elegido es una de las más peleadas de la universidad y una de las carreras más antiguas que existe de la Universidad de San Marcos, ¿no? Vamos a ver aquí. Qué bueno es conocer de eso de ti, Rosario. Voy a escuchar un poco sobre Michael. Presente, profe. A ver, Michael, preséntate adecuadamente, por favor, con tu camarita para conocerte. Mi cámara no puedo prenderla, profe. Ya, ¿por qué? Está malograda porque todavía no compro mi laptop. Ya, no te preocupes, lo bueno es que ya me has comunicado. Sí. Ya. Mi nombre es
Michael Olascoa López, tengo 20 años y estoy acá para aprender más, ¿no? Para postular a alguna universidad. Muy bien, Michael. Todavía estás explorando tu campo. Bien, ahorita he conocido un poco a algunos chicos. Iré conociendo en el transcurso de cada clase, exigiendo con respecto a lo que les mencioné sobre las cámaras prendidas. ¿Y por qué digo esto? Va para lo siguiente, chicos. Y espero que todos lo entiendan aquí. Estamos ahorita nosotros viviendo un año, ¿no? Distinto, en un contexto complicado, ¿no? Complicado, pero que de cierta manera nos hemos adaptado. Es el medio virtual. Y el medio virtual en este caso nos permite de cierta manera continuar con nuestra educación, con nuestras labores que hemos estado desempeñando. El año pasado, el 2020, cuando nos agarró la pandemia, en este contexto que ahora es similar, cuando nos agarró la pandemia, ¿qué es lo que pasó con todo lo virtual? No sabíamos manejarlo, no nos habíamos adaptado todavía, ¿no? Pero en este año 2021 nos hemos equipado la gran mayoría y sabemos que esto aún va a continuar. Por lo tanto, es muy necesario estar comprándonos nuestros elementos, objetos para poder comunicarnos. Y como tú estás siguiendo un objetivo que es peleado en nuestro país, que es de ingresar a una universidad pública, ¿no? Tienes que tener una disciplina preparatoria. Esta disciplina tú tienes que exigírtela. No es que me matriculo en una academia y listo, ya estoy en la academia, voy a ingresar, porque los profesores me van a dar todo y ya, yo ingreso. Cuidado si piensas así. Hay un porcentaje que se brinda a la academia la información y otro que tú tienes que hacer es siguiendo un orden disciplinario. Y en ellos está, ¿no?, la parte del saludo, de la presentación, la parte inicial, ¿no? Todos los que tienen cámara se encienden su cámara para presentarse, ¿no? Yo les saludo y muy bien, ahí están los futuros universitarios. El camino para la universidad no es sencillo, pero es muy delicioso, satisfactorio cuando lo logras. Y ustedes lo pueden lograr. ¿Ya? Lo pueden lograr porque en este caso depende mucho de la actitud que van a tomar mediante avancemos cada clase y vayan aprendiendo y se den cuenta del cambio que van a tener poco a poco. Entonces, en nuestra academia María Reichi vamos a seguir nosotros un proceso preparatorio para orientarte sobre los temas que vienen en las universidades ya que están seleccionadas ahí, ¿no? Entonces, me vuelvo a presentar, soy el profesor Jonathan Borges. Ya saben que me encanta mucho la disciplina. Y la disciplina corresponde porque es el único el método que yo logré muchas cosas. Con la disciplina, con el orden establecido para poder alcanzar mis objetivos. Las cosas no me cayeron tan fáciles, ¿no? Las obtuve mediante un orden, copiando, recuerdo cuando era estudiante en la academia, copiando la clase que me correspondía, elaborando la investigación del tema que había desarrollado el profesor, y luego me compraba algo muy, muy básico e importante. Exámenes de admisión de la carrera a la que estoy buscando, o a la que estoy intentando llegar. De esa manera, resolviendo, es como me voy preparando. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso básico, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que recordar siempre? La disciplina, ¿ya? Es fácil, es sencillo. Solo tienes que seguir ese orden. Van a llevar conmigo el curso de historia. Historia del Perú e historia universal. ¿Ya? Para eso, voy a compartir la diapositiva. A ver. Y yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a participar. Sobre todo los alumnos más empeñosos que tenemos por aquí. A ver, jóvenes. Entonces, hablando sobre la historia universal, vamos a presentar el tema que nos corresponde hoy día, que es el primer tema, el que va a agarrar la base para las futuras investigaciones que han hecho algunos historiadores y que mediante estas fuentes podemos trasladarlas en las clases que vamos a ver hoy día.
¿Alguien tiene alguna idea quién fue el padre de la historia? A ver, alguien por ahí lo dice. Imagínate que te viene en un examen de admisión. El padre de la historia. A ver, búscalo. Heródoto. Muy bien. Heródoto. El padre de la historia. Ya tenemos una información más. Y hay un punto por ahí a favor. Entonces, la historia, jóvenes, ha tenido muchos acontecimientos que nos han marcado y que ha modificado las conductas, las costumbres, las vivencias, el modo de pensar, y el resultado de todo ello somos ahora nosotros como sociedad. Es cómo nosotros estamos viviendo, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos estamos proyectando. Entonces, hay que tener como base este punto de partida y este concepto que vamos a dar a la historia. Mira lo que dice aquí. Ah, pero te voy a comentar algo. Mira, antes se le consideraba a la historia como una ciencia que solo estudiaba los acontecimientos más importantes del pasado. Acontecimientos. Y esto más que nada fue luego cambiando, también evolucionando, ¿no? Mediante las investigaciones, mediante las ciencias establecidas, que la historia corresponde a una ciencia social, pero que estudia el devenir de la sociedad. Quiere decir el proceso evolutivo de una sociedad. Desde, acá dice, por ejemplo, mira, desde los grupos humanos que se van a desenvolver a través del tiempo y del espacio. ¿Desde cuándo? Desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Y es que desde que aparece el hombre establece una intención de agruparse para sobrevivir. Y esta agrupación tiene distintas etapas. ¿A quién te pareces más tú en esa figura que ves abajo? ¿Al primero, al segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? ¿Ah? Al quinto, ¿no? Algunos de repente al cuarto. No creo que nadie es al primero. ¿Ya? Entonces tenemos esta figura nosotros del proceso evolutivo del hombre. Pero ojo, este proceso evolutivo, ¿no?, que corresponde al proceso de la hominización, trae consigo un dato muy importante, que es la aparición de la escritura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ¿qué significa la aparición de la escritura para la historia, para el hombre, para la civilización? Ahora, en la actualidad también tienen algunos conceptos que pueden apoyar a la historia, como es la sociología, la economía, la antropología. Y se considera que la historia es indirecta y no experimental. A ver, ¿quién se atreve a decirme por qué le dicen que la historia es indirecta y no experimental? Voy a verlos otra vez ustedes. La historia es indirecta y no experimental. ¿Qué significa ser indirecto? Creo que depende que el investigador obtenga diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, huellas dejadas en los antepasados. Ya, que en este caso no es una fuente directa. ¿Algo así quieres decir? Más que todo, la fuente directamente. Y si te digo que es no experimental. No se basan en experimentos, más que todo en fuentes de antepasados. Ya. Va por ahí. Claro que sí, tienes razón, de cierta manera. Lo que pasa es que hay ciencias que pueden realizar la experimentación en vivo y se puede recrear para poder estudiarlas. ¿No? Se puede investigar, por ejemplo, a ver. Incluso, mira, se puede llegar a clonar un mamut. Con toda la tecnología que tienen, se puede recrear. Se puede recrear también la composición o el cuerpo que tiene el mamut y algunos otros animales. Pero hay algo que no se puede recrear en la historia, que es
la vivencia o el acontecimiento que pasó hace muchos años. Es más, y en la actualidad no existe una máquina del tiempo que pueda garantizar ir al pasado y conocerlo. Por lo tanto, la historia no lo podemos ver directamente. Simplemente nos queda poder conocer mediante restos, objetos, manifestaciones que han quedado. Por eso es que la historia es ciencia, pero no es experimental y es indirecta, porque solo se va a basar de objetos que han quedado del pasado y que van a ser estudiados. Entonces tú no puedes saber exactamente o nunca vas a poder ver, bueno, en este momento digo nunca, pero en el futuro cosas nos pueden sorprender, ¿no? Con toda la ciencia. Pero hasta el momento no podemos saber cómo fue la captura del Inca Atahualpa, así en vivo y en directo. Solo nos queda basarnos en las crónicas. ¿Cómo habrá sido? El Inca Atahualpa. ¿Ustedes saben en qué ciudad o en qué lugar lo capturaron al Inca Atahualpa? Te preguntan en examen de admisión. El Inca Atahualpa. A ver, aquí en el chat dice, porque la historia no es de una misma gente, sino de varias que se combinan. No experimental sería que aparecieron solo investigando. Ah, ya, va por ahí, es cierto. Aquí mencionan el Cusco. No, no lo capturaron en el Cusco, a Atahualpa. Lo capturaron en Cajamarca. Ahí está. Ya un dato para que ustedes también lo tengan y puedan de esa manera verificar. A ver, acá hay un alumno que indica 3 puntitos. 1, 2, 3. Por si acaso la academia que verifique ese alumno, si es alumno, sino para que profesor, claro, Dime. creo que ellos no puede escribir su nombre, pero que se presente, ¿no? Los que han entrado recién. Ah, ok. Porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque ha habido muchos casos de ingreso de personas que alteran el orden, ¿no? O dejan algunos mensajes o algunas ofensas ante, ¿no?, las reuniones. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado. Yo he estado en otros colegios, en otros centros, y siempre me han comentado colegas, ¿no? Bien, entonces, después verificamos ese tema. Seguimos con respecto al proceso histórico. Entonces tenemos estos datos de la historia, que va a estudiar, en este caso, a los grupos humanos, pero que se desenvuelven dentro de una sociedad que va evolucionando con el tiempo, poco a poco. Entonces, el hombre ha pasado por muchos procesos evolutivos dentro del campo social. Las fuentes que se utiliza para el apoyo de la historia. La historia necesita fuentes. ¿Qué fuentes va a emplear? Fuentes materiales o arqueológicas, como los monumentos, como las viviendas, las cerámicas, tejidos, fósiles, etc. Esto corresponde a todos los objetos que han dejado, que han quedado del pasado. Mira la cerámica que está en el lado izquierdo. A ver, ¿a qué cultura le pertenece esa cerámica que estás observando ahí? Es una fuente material arqueológica. A ver, tú gran conocedor de tu propio país. Vamos a ver. Empieza esa cultura prehispánica con la N. Ya lo tienes, ¿no? La cultura nazca, muy bien. La cultura nazca. Ojo, mira, estudiando las cerámicas de la cultura nazca se llegó a esta conclusión, que estos pobladores conocían bastante el manejo del color. ¿Por qué? Porque esto aparece constantemente en sus cerámicas, el manejo del color. También se le considera que la cerámica y la cultura nazca hay la idea del horror al vacío. ¿Qué significa esto? Que todo está detallado dentro de su superficie, ¿no? Está pintado todo con estas imágenes en la cerámica nazca. Hay otro dato más, que en la cerámica nazca aparece una divinidad.
una imagen que ha aparecido en otras culturas como la Tiahuanaco, como también en los incas, y me estoy refiriendo a uno de sus dioses. ¿Cuál es ese dios al que me refiero? Es el dios de los báculos. ¿Cómo se llama? Sé que lo sabes. El dios Huiracocha. ¿En qué universidad utilizan como logo al dios Huiracocha? A ver, cultura general. Hay una universidad que lo utiliza. Ya te voy a dibujar aquí este objetito. Es así, no le voy a decir su nombre. Y aquí hay un personaje así, con sus manitos estiradas. Y aquí aparecen unas figuras. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio me mandaron a dibujar. Qué abusivo, ¿no? Ya lo han puesto en el chat, creo. En la Villarreal, dice. Muy bien, en la Villarreal. Estoy hablando de la estela de Raimondi, correcto. La Villarreal aparece la estela de Raimondi. Y esto lo mencionan en la historia que es el dios Huiracocha. Ahora, tú mira la estela de Raimondi, intenta dibujar eso. Tiene una gran cantidad de imágenes de relieve, relieves serpentinados, con rasgos felinos, rasgos del cóndor, que en este caso le corresponde a la cosmovisión del pueblito, ¿no? de la cultura chavín, porque la estela de Raimondi le corresponde a la cultura chavín. Entonces, tenemos estos datos que han servido para estudiar y analizar. ¿Y de dónde se estudia eso? De un objeto que quedó del pasado. Ya solo quedó el objeto, mas no está la persona que lo hizo, o no están las personas que lo hicieron. Es más, en algunos de esos objetos no está claro el por qué lo hicieron, y solo queda sacar las famosas hipótesis. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sabes por qué hicieron las líneas de Nazca? ¿Lo sabes? Algunos me van a mencionar varias teorías. Calendario. Es más, el calendario, ahí está, muy bien. Algunos mencionan el calendario, correcto. Y hay muchas hipótesis que se han establecido con las líneas de Nazca. Hasta la han llegado a considerar incluso como creaciones de los extraterrestres. Pero ahí sí ya no te pases, no vayas a ofender de esa manera. Aunque quién sabe. Bueno, eso lo vamos a dejar para cuando estudiemos historia del Perú. Cerámicas, en los tejidos también se pueden encontrar historia, en los fósiles, y etcétera, ¿no? Entonces los monumentos, las viviendas, las cerámicas, ¿se pueden contar parte de la historia? Sí se pueden encontrar. Mira esta otra imagen. A ver, ¿quién es el valiente o la valiente? Que se atreve a decirme qué representa o a qué cultura le pertenece. Ay, ay, ay. Cultura egipcia. Los egipcios, se va acercando, se va acercando. Es paralelo casi a los egipcios, ¿no? Es de esa antigüedad. Mesopotamia. Muy bien, muy bien. La cultura mesopotamia. Pero ojo, la cultura mesopotamia proviene de la unificación de varias culturas, que en este caso la base de Mesopotamia es la cultura sumeria. Por lo tanto, ese relieve que tú estás observando ahí le corresponde al arte sumerio, ya al relieve sumerio, que aparecen obviamente las figuras mitad humano y mitad felino. Esto lo has escuchado seguro en un sitio llamado la Esfinge en Egipto. Seguro que esa la has visto, la más clásica. Y si algunos no saben qué es una esfinge, aquí va. Quizás ahora sí lo vas a reconocer con mi gran dibujo que voy a realizar, ¿ya? No te rías mucho de mi dibujo si no me sale bien, pero ahí está. Mira, te recuerdo ahora sí al faraón. Ahí está el faraón. ¿Alguien sabrá de quién es esta cara del faraón? Tienes que investigarlo, ¿no? ¿Qué faraón será? Pero ahí está. Esta es una esfinge, ¿no? Aparece en la cultura egipcia, también aparece en la cultura mesopotamia, pero Mesopotamia tiene una característica, que tiene alas. Al igual que lo tienen los griegos. Los griegos también tuvieron esfinge y tenían alas. Pero también una característica de la cultura mesopotamia es que los rostros aparecían con barba, barbones. La cultura mesopotamia. Entonces, ahí tenemos, esto es fuente histórica, sí. Esto sirve para la historia. Haber encontrado estos restos sirve para que la historia pueda conocer un poco sobre la cultura mesopotamia.
algo se trae consigo para la creencia de esta divinidad que tiene alas, ¿no? Que maneja, y sobre todo las costumbres de utilizar las barbas largas. Y también tenemos otro dato, que esa barba tiene especies onduladas, y con eso nos puede dar a entender de cómo era, ¿no? El cabello de la población de Mesopotamia, de los sumerios, de los caldeos, de los asirios. ¿Ya? Entonces, tenemos que las fuentes materiales o las fuentes arqueológicas nos permiten información histórica. ¿Son las únicas? No. Aquí entran las fuentes orales. Las fuentes orales son mediante las canciones, los cuentos, los dichos, los mitos, las leyendas. ¿Esto puede traer información histórica? Claro que sí lo puede traer. Es más, miren, vamos a poner un ejemplo y vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre esa leyenda, esa leyenda popular que habla con respecto a había una vez un joven, si les voy a contar así breve, ¿ya? Había una vez un jovencito que salía en la noche con su moto. Y en eso que estaba manejando con su moto, vio en una esquina que estaba una señorita en la madrugada y salía de una fiesta. Y le dijo, te llevo mi moto a tu casa. Y la señorita aceptó. Le llevó a su casa y el chico estaba contento, ¿no? Le prestó su casaca para que se cubra porque hacía mucho frío. Entonces llegaron hasta el lugar donde vivía. Se bajó la señorita y le dijo, hasta acá nomás me llega, muchas gracias. Te presto mi casaca, si quieres después me lo devuelves. Ojo, este es un pretexto, ya sabes que el pretexto es siempre de los chicos, ¿no? Dejar algo, ya les dije el secreto. Entonces, la chica se fue y el chico se fue solito a su casa, contento. Los próximos días voy a recoger mi casaca. Se fue a recoger su casaca. Y cuando se fue a recoger, pasando unos días, tocó la puerta y la señora le abrió y le dijo, ¿qué quieres, joven? Disculpe, ¿se encuentra la señorita tal? Lo miró. Retírate, por favor. No, señora, no se preocupe, solo vengo a recoger mi casaca. La señora le dijo, joven, por favor, no moleste y retires. No, señora, no quiero molestarla. Solo recojo mi casaca y me retiro. Y la señora, como notaba que insistía mucho, la señora le dijo, espera un momento. Salió, cerró su puerta, salió para la calle, ¿no? Cerró la puerta y le dijo, acompáñame. Caminaron unas cuadras hasta llegar a un cementerio. Cuando llegaron al cementerio, dijo, ahí está mi hija. Y era una tumba donde su hija había muerto hace años. El chico quedó sorprendido, en shock. Se acercó y ¿qué encontró en esa tumba? Su casaca doblada. A ver, con lo que ¿Es te la he historia de contado, Mónica? ¿lo has escuchado? Sí. Ya, muy bien. Aquí alguien lo ha escuchado, la alumna de 3 puntitos. ¿Quién más lo ha escuchado? Yo nunca la he escuchado, la verdad, esa historia. Ya, por Yo acá. sí le escuché ese. Muy bien, Gemari lo escuchó, muy bien. ¿Alguien más? Yo leí, profe, en Facebook. Yo no ¿Alguno he lo ha escuchado escuchado? esa historia. Sí, algunos sí, algunos no, muy bien. Pero mira, ¿qué pasó? ¿Y quién me lo contó a mí? Es más, ¿quién creó esa historia? ¿Cómo llegó hasta mí? Yo por ahí lo escuché, pero no sé quién me lo contó. Ya no sé quién me lo contó, pero es muy probable que el que me contó también le contó a otra persona y él ya no recuerda a quién. Y de esa manera también llegó a sus oídos de ustedes. Quizás llegó de otra manera, unas versiones un poquito distintas, pero la idea central es la misma. ¿Cómo llegó esta fuente? Mediante la oralidad. Entonces, mediante lo oral se puede transmitir una información, sí. Puede ser creada, inventada, eso no importa, pero ha llegado una información. ¿Quiere decir que la oralidad funciona? Sí funciona. Y de esta manera llegan mitos, leyendas, cuentos, creencias, obviamente de las culturas antiguas. O si vamos a hablarlo aquí en el Perú, de las culturas prehispánicas. Porque cuando llegaron los españoles, ya traen la escritura, el castellano, y van a plasmar en el texto toda la cosmovisión andina que se había transmitido oralmente. Entonces, esos españoles estaban más cerca de la historia de los incas, de las culturas prehispánicas.
Nosotros estamos un poco más alejados, ¿ya? Solo nos queda observar lo que esos españoles en esos tiempos anotaron, ¿no? Pero bien, entonces, con eso comprobamos que las fuentes orales sí funcionan. ¿Ya? Aquí en las fuentes orales están las famosas canciones, están los cuentos, los dichos, los mitos, las leyendas, etc. Y eso ha traído información histórica. ¿Ya? Ejemplo, a ver aquí. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, esta imagen que está a mi lado derecho, donde hay una especie de ave? ¿A qué mito se refiere? ¿O qué leyenda? Los hermanos Ayer. Ahí está un campeón. Los hermanos Ayer. Correcto, los hermanos Ayer, ¿no? Entonces, por acá en el chat también han puesto seguro, a ver. Bien, Alberto Mendoza también, los hermanos Ayer. Correcto, es cierto, los hermanos Ayer es una leyenda que explican sobre el origen también del imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, una leyenda quizás ficticia o quizás real, pero trata de explicar un origen. Ya tenemos ahí un dato. Y por otro lado están las fuentes escritas, documentos escritos. Aquí vemos estos libros. Imagínate que encuentras unos libros antiguos y están en el idioma castellano. Te encuentras la obra El Cantar del Miocid. Tú sabes que El Cantar del Miocid es la primera obra literaria, claro, la primera obra literaria escrita en castellano. Pero ese castellano no es igual al castellano que ahora estás hablando. Pero sí hay algunas palabras que las vas a entender. Pero lo que pasa es que también nuestro idioma, el idioma que estamos utilizando, ha evolucionado con el tiempo. No es el mismo el castellano de ahora, ¿no? Con el castellano de la Edad Media, o con el castellano empleado por los españoles en el inicio de la conquista. Entonces, estos escritos que se han encontrado, estos documentos escritos, ¿sirven para la historia? Claro que sí, porque ya es una fuente dejada, ¿no? Escrita de una vivencia, de un tiempo. ¿Y quiénes fueron los que realizaron los primeros escritos aquí en el Perú, ¿no? Cuando llegaron los españoles? Fueron los cronistas. Y te lo voy a contar de esta manera. Por ejemplo, cuando Francisco Pizarro, con Diego de Almagro y Luque, estaban planeando ya la conquista de este imperio rico en oro, allá en España, el rey manda a un cronista. Pero estos cronistas al inicio no eran tan preparados, pero sabían con respecto a leer y escribir, ¿no? Y anotaban todo lo que observaban en esos tiempos, ¿no? Porque en esos tiempos, acuérdate que no hay cámara celular, no hay cámara fotográfica. ¿Cómo vas a registrar entonces lo que están observando? Mediante la escritura. Ya empiezan entonces a anotar ahí en su cuadernito, a investigar todo lo que pasaba y anotaron, hemos visto tal cosa, hemos llegado al valle tal, se ha descubierto el mar del sur, ese es el de Bartolomé, ¿no? Entonces, estos señores eran los cronistas, pero cuando el rey empieza a llegar a cronistas más especializados, cuando ya garantizan la existencia del Tahuantinsuyo. Obviamente el rey va a mandar a sus mejores intelectuales de España para registrar lo que estaba pasando en ese momento. Y además estas crónicas tiene que leerlo el rey, porque mediante eso se va a enterar también en las cartas de qué es lo que ha visto, qué es lo que hay. Entonces los cronistas van a registrar obviamente el encierro de Atahualpa. Las fuentes crónicas te van a explicar, por ejemplo, te voy a contar algo. Un dato así curioso de la historia. Vamos a ver si nos queda así, tenemos tiempo. Tú sabes que los incas no todos tenían cabello largo, pero tú has visto en la gran mayoría de las representaciones a los incas con cabello largo. Y siempre has creído que todos los incas tenían cabello largo, pero no fue así. Pero sí hubo un inca que fue capturado y sí tenía cabello largo. Fue el Inca Atahualpa. ¿Y cómo sé yo esto? ¿Me lo inventé? ¿Estoy loco? No, lo leí en una crónica.
Es más, gracias a la información de un cronista que no solo anotaba lo que veía, así anotaba, como cuando tú estás notando alguna información que te interesa, había un cronista que también empleaba el dibujo. ¿De quién estoy hablando? A ver, algún campeón aparece. Había un cronista que escribía y dibujaba. Con eso ya te va a dar un panorama más amplio. A ver, ¿quién me lo dice? Te pueden preguntar en un examen de admisión. Guamán. Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma. Ah, muy bien, Poma dos de... alumnos. Dos alumnos aquí lo conocen muy bien, Víctor y Gemali Espinosa. Muy bien, Felipe Guamán Poma de Ayala. Ya, él es este cronista, no solo redactaba, tiene libros con dibujos, y estos dibujos permiten ver que los incas eran de cabello corto. Solo el Inca Atahualpa aparece con cabello largo. ¿Ya? ¿Y por qué aparece con cabello largo? Hay también una explicación. Ya, les voy a contar a él por qué. Miren, resulta que, y esto aparece en las crónicas, ¿cómo sé esto? Por crónicas. Ahora, ¿fue inventado o no? Eso es lo que dicen los españoles. ¿Ya? Y también es lo que dicen los cronistas mestizos y cronistas indígenas. Lo que pasa es que al Inca Atahualpa, cuando lo iban a ejecutar, ya, él lo iban a condenar al inicio con la pena de la hoguera. ¿Tú sabes lo que es la hoguera? Lo iban a quemar vivo al Inca Atahualpa. Pero él dijo, no, cámbienme de castigo. ¿Por qué pidió que lo cambien de castigo? ¿Alguien tiene alguna idea? No quería ser quemado. ¿Por qué? Porque creía en la reencarnación. Porque los incas guardaban sus momias. Y le cambian a la pena del garrote. El garrote significa, le van a amarrar una soga en el cuello y con un palo por atrás, con una especie de llave, van a ajustar hasta que la soga poco a poco lo ahorque. Y de esa manera murió Atahualpa. Y cuenta que cuando murió Atahualpa empezaron a cortarle su cabellito. Y cuando le cortaron su cabello, descubrieron que le faltaba un pedazo de oreja. Entonces, con eso pudieron deducir que el cabello largo era con una intención más de una imagen divina para mostrar ante el pueblo. Obviamente, si él es el supremo, ¿no? Es el jefe, el Inca, el semidios, no podía mostrar imperfecciones ante su imperio del Tahuantinsuyo. Entonces es muy probable que haya empleado por eso el cabello largo. Pero no todos los incas tenían el cabello largo. ¿Cómo lo sabemos esto? Mediante las fuentes escritas, ¿no? Entonces, volvemos aquí a nuestras fuentes. Las fuentes escritas permiten información. Claro que lo permiten información para la historia. Ciencias auxiliares. A ver, existen algunas ciencias jóvenes que permiten, alimentan y permiten que la historia se pueda llegar más fácil a su objetivo, a investigar, ¿no? lo que se está estudiando, la cultura que está siendo analizada. Son las disciplinas, dicen, que ayudan al historiador. Por ejemplo, la geografía. La geografía va a estudiar los lugares de los hechos históricos, el sitio, cómo fue el clima, y este clima qué va a permitir, ¿no? Por ejemplo, si en la geografía de esa cultura se muestran que está más cerca al mar, obviamente la alimentación que va a emplear va a ser los recursos marinos. Es más, es muy probable que los dioses y sus divinidades sean también del mar, como la cultura Nazca, la cultura Paraca. Y esto corresponde a la geografía de donde estaban ellos. Lo mismo va a pasar con la población de la selva o de la sierra, o la población del desierto, por ejemplo, los egipcios. Entonces, estudiar la geografía permite tener informaciones históricas que alimentan al historiador. La cronología. La cronología es una ciencia que estudia el tiempo de los hechos históricos. Se encarga de evaluar las fechas. Está en constante observación de fechas, que coincidan las fechas o no, para establecer cuál es el orden original y saber, por ejemplo, quién existió primero. A ver, yo te pregunto, ¿quién existió primero? ¿Huayna Cápac o Huáscar?
A ver, gran conocedor de la historia. Ajá. Huáscar, a ver, el chat que alguien se está aventando por acá. Huáscar dice. Alguien levanta la mano, Brescia Juliet. A ver, Brescia Juliet, dinos. No se escuchó nada. Huayna Capac, profe. Fue Huayna Capac. Ya, Huayna Capac. Huáscar fue su hijo, al igual que Atahualpa. Atahualpa y Huáscar fueron hermanos. Entonces, estudiar un poco las fechas y que se tienen mediante los cronistas que bien dan la información de fechas, permiten establecer un orden cronológico para saber sobre las funciones y saber qué es lo que conquistaron en sus respectivos tiempos, porque ambos son una especie de emperadores. ¿Ya? Entonces tenemos esos datos para que coincida con la cronología. La antropología, dice acá. El hombre como ser biológico y cultural. Ya. A ver, se había lajeado, me está escribiendo Brescia Juliet. Ya, no te preocupes, se había lajeado tu celular. No te preocupes, suele pasar. Entonces, la antropología dice, antropo significa, ¿qué cosa? Hombre. Logía significa, en este caso se refiere a logo, que son los estudios. Estudios del hombre. El hombre como ser biológico y cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, miramos aquí la fotografía de este antropólogo. ¿Qué está haciendo? Está observando dos cráneos. Está observando que estos cráneos tienen medidas distintas. Está haciendo un trabajo de estudio de la composición biológica del hombre, que en este caso es mediante su evolución o quizás mediante sus costumbres, porque sabrás que había culturas que deformaban su cuerpo para demostrar una jerarquía. Ahí está la cultura Paracas, que por ejemplo alargaban su cráneo. Y en África también, por ejemplo, hay culturas que estiran su cuello. Ya se ponen aquí como unos, seguro lo has visto, ¿no? Como unos aros y su cuello así largo, como una jirafita. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, hay una creencia, hay un interés, ¿no?, de por medio para querer deformar su cuerpo. Entonces, el estudio de la antropología se va a encargar de analizar las composiciones del hombre, ¿no?, que ha quedado como restos, para poder establecer cuál era su intención, qué pasó con ese poblador, qué quería, o cómo era, ¿no?, cómo eran sus costumbres, ¿no? La etnografía. La etnografía dice que describe y clasifica los grupos humanos. En este caso, se refiere a los rasgos étnicos, como vemos aquí en esta fotografía, ¿no? Van a describir las similitudes que tienen las diversas poblaciones. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay una similitud entre el poblador latinoamericano, o mejor dicho, podemos considerarlo la cultura del Tahuantinsuyo, o por así decirlo, el Perú? Tiene rasgos similares con las culturas de la Melanesia y la Polinesia. Profesor, ¿y dónde quedan esas culturas que existieron? La Melanesia y la Polinesia están en Oceanía. Y es que hay toda una teoría con respecto a las migraciones que se dieron de los pueblos de Oceanía hacia América. ¿Es la teoría asiática? La teoría asiática. No, esa no es la asiática. Esa es la teoría oceánica. La teoría oceánica. ¿Ya? Entonces, ahí te explican, en la etnografía va a describir y clasificar estos grupos humanos. ¿Por qué existen o si no existen? ¿O es pura coincidencia? Pero hay rasgos que más se asemejan, ¿no?, con la parte oriental, más que con la parte europea, ¿no? De Europa lo que más va a quedar es el mestizaje establecido en tiempos de la colonia, del virreinato. Pero esto es es un grupo reducido, una pequeña población que mayormente se centra en la costa.
ya que en este caso es en Lima, ¿no? Entonces, pero como antepasados, hay diversidad que se ha descubierto en la etnografía. ¿Ya? Entonces, aquí están los grupos étnicos que van a ser estudiados. La arqueología, por otro lado, son restos materiales de sociedades antiguas. Es lo que nos ha dejado como material, como materia, las culturas que existieron en la antigüedad. A ver, una valiente que me dice, la imagen que está en el medio, ¿a qué te recuerda? Azteca. Los aztecas. Son pirámides de allá de México. Así es. ¿Y han visto una película que hable de esto? Sí. Ah, Apocalipto. Apocalipto. Correcto, Apocalipto, ¿no? En Apocalipto, y los que no han visto, se están perdiendo de una gran película, una película que te va a atrapar en una. En Apocalipto, por ejemplo, los subían aquí a los que iban a ser sacrificados. Y aquí todo estaba la nobleza esperando el sacrificar para sus dioses. Y aquí toda esta parte estaban la gente esperando que caiga el cuerpo, ¿no? Querían ahí ver, ¿no? Este sacrificio. Para ellos era normal ver esto. Para ti obviamente no va a ser normal ver esto. Y el que no lo pasaba bien era el que va a ser sacrificado, porque pertenecían a tribus que no estaban dentro del imperio, que habían sido capturados por los aztecas y los llevaban ahí. Les sacaban el corazón, luego cortaban su cabeza y su cuerpo lo hacían rodar junto con la cabeza por todas estas escaleras. Caía por acá rodando el cuerpo ya muerto hasta llegar acá. Y el corazón lo colocaban encima, ¿no? de una especie parecía una estufa lleno de brasas, y ahí lo quemaban. Toda una creencia, ¿no? Una cosmovisión que tuvieron los aztecas, un momento de crueldad, ¿no? Para la humanidad quizás, pero corresponde a un tiempo. Y solo lo que nos ha dejado no es la costumbre, sino el objeto o el elemento, lo que ellos crearon para ese fin. Es lo único que queda. Y quizás ahora nos queda observar como una maravilla del mundo, por la parte de la construcción, no por la función que cumplió, sino por la construcción, la elaboración de esta enorme arquitectura que ha quedado de los aztecas. Me parece en este caso una pirámide escalonada. ¿Ya? Entonces ahí está, la arqueología se va a encargar de hacer estos estudios. Y también miramos aquí esta escultura también de los aztecas. Esta es una especie de, claro, una escultura pequeña. Y con esto queda claro que mediante estos restos se puede estudiar un poco los rasgos de la población. Vemos el perfil de este poblador, la nariz, cómo lo tiene bien pronunciada en forma de, ¿no? de águila, el mentón, la quijada sobresalida. Entonces tenemos ahí los rasgos que nos pueden brindar mediante la arqueología, mediante las investigaciones arqueológicas que se va realizando, ¿no? A ver. Miren estos. La piedra, una tremenda piedra ha sido representada. Ahora algunos van a decir estos son los extraterrestres, cuidado, ¿ya? No hay que quitarle mérito a una población que era capaz, que podía ser capaz, era una civilización, ¿no? Que no significa que son unos prehistóricos, no conocían ¿no? el trabajo de arquitectónico, tenían sus propias herramientas para elaborar esto, ¿no? Pero ¿qué significa esto que vemos aquí? Mira. Esto ya es otra cosa. ¿Alguien sabe de dónde pertenece? ¿Alguna vez lo has visto? Sí, he visto, profe, pero no sé Ah, muy bien. dónde es. Lo has visto. Estas son Tiahuanaco. No, Tiahuanaco. No es de América, es de Europa. ¿De qué país será? Está en el norte de Europa.
Inglaterra, famosos conocidos como Stonehenge. Son piedras paradas y que tienen dinteles. ¿Ya? Tienen dinteles. ¿Cómo es esto? A ver, ubicación, aquí está, piedras que han sido posicionadas de esta manera, haciendo una especie de círculo. Y aquí han puesto una piedra enorme, así en forma rectangular y así, y se ha quedado ahí con el tiempo. Y esto desde la parte aérea se observa así. Así se va a observar, miren. Ahí está. Y no se sabe por qué se creó esto. Y por acá había otro. Pero obviamente Hay con muchas el tiempo... teorías, ¿no? De eso. ¿Cómo? Muchas teorías. Ah, es cierto. Hay teorías con respecto a la captura de la salida, la puesta del sol. Y otras más que lo han explicado, pero no han dado todavía una explicación clara con respecto a esta construcción. Esto corresponde, lo que sí le han dado es una fecha. Lo han fechado más o menos a la edad de piedra, ¿ya? Que en este caso, por la manera de construcción, se nota más el conocimiento de la construcción en piedra, pero todavía no hay una idea aquí de elaborar una arquitectura como una pirámide, una construcción más detallosa, pero sí hay una idea de establecer una arquitectura que pueda equilibrar ese dintel y que ese dintel no se caiga. Obviamente con el tiempo y con algunos terremotos que pasaron allí en Inglaterra, se modificó, se fue deteriorando con el tiempo, ¿ya? Pero lo han reconstruido en algunas ocasiones y es parte de la visita de los turistas allí en Inglaterra. Entonces, todo eso lo que nos ha dejado antiguos pobladores están en procesos de investigación porque corresponde a fuentes históricas. Por acá había algo más también, ¿no? La paleontología. La paleontología, por ejemplo, se encarga de estudiar los fósiles de los animales y los vegetales. Los animales, en este caso, que también se extinguieron. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué animal o cómo es el megaterio? Imagínate que ves un megaterio en vivo. ¿Lo acaricias? ¿Alguna vez has visto un megaterio? Primera vez que te cuento que antes el poblador aquí en el Perú había un grupo, una civilización que se alimentaba de megaterios. Obviamente el megaterio se extinguió. Ya, vamos a poner una fotito para que lo veas, ¿ya? Y te sorprendas. Y puedas ver si en verdad podías comer eso. A ver. Mono enorme, dice el profe. No, no es Dicen un que mono. medía más de 6 metros y pesaba como 3 toneladas. Ah, sí, es muy bien, lo estaba investigando, correcto. Aquí está su foto. ¿Saben de quién es familiar el megaterio? Del oso perezoso. ¿Ya? Del oso, es similar al oso perezoso, pero gigante, grande. No, no gigante, no, tampoco voy a exagerar. Pero ponle el tamaño aproximado del elefante. ¿Ya? Un aproximado como el tamaño del elefante. ¿Imaginas así un oso perezoso de ese tamaño? Y aquí está, ¿no? El megaterio. Vamos a ver, mira, tumbando un arbolito. Aquí está, mira esta foto. Al cerca un venadito. Ahí estaba el megaterio. No eran, hasta el momento no se ha comprobado de que el megaterio era salvaje, ¿no? Eran herbívoros, sí, pero ahí está el megaterio, ¿no? ¿Se extinguió el megaterio? Se extinguió. ¿Se alimentaron la población de megaterios? Se alimentaban. Así se pudo descubrir porque se encontraron pieles, huesos de megaterios cerca a algunas poblaciones como el hombre de la Uricocha, aquí en el Perú, que se alimentaba de megaterio. Dice acá, a ver, lo peor es que si se para es el doble de su tamaño. Ah, sí, imagínate, ¿eh? Es un tremendo oso. Mira. Apagamos micrófono aquí. Listo. Entonces, ahí tenemos la idea de cómo era un megaterio. Otro animal que también se extinguió y que fue parte de la alimentación del hombre, por ejemplo, allá en Estados Unidos, ¿no? Es el hombre casi digo, ¿no? Este animal, el mamut.
A ver qué dicen por acá. ¿Estás en el auditorio? Preguntan. ¿En cuál auditorio? Los dos, ya. Estamos conversando en clave, creo. A ver. El mamut también es otro animal, otra especie que se extinguió con el tiempo. Y te cuento que hace poco encontraron un mamut congelado en el hielo y lo sacaron. Un mamut chiquito, bebito. Y entonces con eso le permitía un poco clonar y recuperar a la especie del mamut. Ojo, cuando se estudia mediante la paleontología los restos del mamut, se puede llegar se puede llegar a averiguar que el mamut no es el antecesor del elefante. Cuidado si alguien piensa que el elefante evolucionó del mamut. No, 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 cuidado. El mamut simplemente era un primo del elefante. Es una especie, como si hablamos del león y el tigre, que son especies familiares, ¿no? Son felinos ambos, de distintas especies. El jaguar también. O hablamos, por ejemplo, del toro y el búfalo. O hablamos de la oveja y el chivo. Entonces, de cierta manera tienen algunos parentescos. Y el mamut tenía el parentesco con el elefante. Es más, el mamut había aparecido, era después, su aparición da después del elefante. Entonces el elefante es más antiguo que el mamut. Pero el mamut se extinguió, quizás por la excesiva caza, porque también se descubrió que el hombre consumía constantemente la piel, ¿no? La carne del mamut, y utilizaba sus pieles para cubrirse. Entonces, la paleontología estudia los fósiles de los animales y también de los vegetales, plantas que se extinguieron. La epigrafía. Estudia y descifra, dice, las escrituras antiguas. A ver ustedes campeones. ¿Qué dice acá? Lee. Me vas a leer en idioma namequiano. Acá en el chat dice, los tigres dientes de sable también fue causa de sí, se extinguieron por causa de los humanos, es lo más probable. A ver, ¿quién lee esto? Alguien levantó la mano, quiere leerlo. A ver, adelante, lee. Cuidado con las lisuras. Ya. ¿Alguien sabe qué idioma es esto? O mejor dicho, claro, ¿qué tipo de escritura es? El chat, a ver en el chat. Jeroglíficos. Ya sabe con respecto a los jeroglíficos. Pero no es escritura jeroglífica. También es una escritura antigua. Y por ahí un poquitito más antiguo que los jeroglíficos. No son jeroglíficos, claro que no. Cuneiformes. ¿Cómo? Cuneiformes. Muy bien. Felicitaciones. Esta es la escritura cuneiforme. Cuneiforme. Ya ustedes lo completan. Cuneiforme. Lo realizaron la cultura mesopotamia, en especial los sumerios. Ojo, para estudiar esto fue muy complicado porque es una especie de patitas de cabra, parece. Hubo un estudioso, ¿no?, que realiza esta epigrafía, que es Radwilson, ya que él se encarga del estudio de la escritura cuneiforme y lo llega a descifrar y de cierta manera conocer un poco más sobre las leyendas, los mitos de los sumerios. Y obviamente si basta que descifre su escritura, ya tiene mayor fuente histórica y se descifra la escritura cuneiforme. Entonces la epigrafía se encarga de ello. Ojo, ¿Es la primera escritura, profe? de cierta manera es más antigua que la jeroglífica, la escritura cuneiforme, sí es cierto. La jeroglífica también es antigua, ¿ya? Pero la cuneiforme es un poco más. Es más, yo les doy un dato, miren. Los egipcios no solo tocaron la escritura jeroglífica, tuvieron otras dos escrituras más. Si alguien lo quiere decir, normal, lo puede compartir. No, de todas maneras yo lo voy a decir. Fue la escritura jeroglífica, la hierática y la demótica. Ahí está, para tu información. Ojo,
La escritura hierática lo escribían los nobles para sus conversaciones, ¿no?, de la nobleza. La demótica era más para el pueblo. ¿Y la jeroglífica, profesor? La escritura jeroglífica era especialmente textos o letras que aparecían en las tumbas para los dioses, para sus divinidades, para sus creencias del más allá. Para eso emplearon la jeroglífica. Entonces no significa que la población también escribía con sus jeroglifos. No. Ellos utilizaban la escritura, la demótica. Entonces tenemos esos datos como fuente histórica. A ver el chat, ¿qué nos dice? Dice, ¿qué significado o con qué fin? Ya, en este caso, Michael, las escrituras jeroglíficas o cuneiforme tenían la información de dar, ejemplo, los egipcios con la jeroglífica explicaban en el libro de los muertos, que está escrito con la escritura jeroglífica, la manera de cómo debe llegar el alma a su destino. Y con esto se revela la creencia de los egipcios. Creían mucho en el más allá y en la reencarnación. Y por esto se llega a la famosa teoría, ¿no?, y que ustedes la han escuchado, de conservar el cuerpo. Acá vienen las famosas momias. Estas ideas de las momias, y por fin revelan la idea de por qué embalsamaban y lo quedaban conservados ahí el cuerpo, porque esto se descifra con el libro de los muertos, que está escrito en jeroglifo. Y en los jeroglíficos se encuentra ahí el viaje que hace el alma, ¿no?, el Ka, conocido como el Ka, que al morir sale del cuerpo y va a realizar un viaje que lo van a llegar hasta conocer a Anubis y entre otras divinidades más, ¿no? A Osiris también lo mencionan ahí. Entonces, ahí estaba descrito todas sus creencias de estas culturas. La lingüística, dice. La lingüística también es una ciencia auxiliar que que se apoya a la historia, estudia las leyes de las lenguas. Toda lengua tiene unas normas básicas, ¿no? Por ejemplo, la lengua que conoces tiene reglas, el castellano, y si no le aplicas correctamente estas reglas, caes en vaguedades léxicas, ¿no?, en problemas de tildaciones, de signos de puntuación. Entonces la lingüística se encarga de estudiar una lengua, ¿no? Ya puede ser el castellano, el quechua, el aymara, ¿no? Se encarga de estudiarlo para estudiar también su evolución, cómo evoluciona esta lengua, qué cosas han cambiado. Y hace un momento mencioné que el castellano de que hablábamos nosotros no es el mismo que se habló en la Edad Media. La heráldica, dice. La heráldica se encarga del estudio de los escudos y blasones. Por ejemplo, te cuento que cuando llegaron los españoles, a ver, siempre tomo el ejemplo de los españoles, ¿no? Cuando llegaron los españoles y se enfrentaron con el imperio del Tahuantinsuyo, hubo muchos grupos, ¿no?, o muchas culturas, pueblos que ayudaron a los españoles para luchar contra el Inca, contra el imperio del Tahuantinsuyo. Este grupo obviamente iba a tener un beneficio. A los españoles le iban a dar un beneficio, quizás no como se lo imaginaban, pero algo les dio. Y en los escudos de estos pueblitos aparecían símbolos que les correspondía a la realeza. Ah, mira. ¿Y cómo lo descubrimos esto? Mediante algunos escudos. Buscamos de repente escudos de alguna provincia en el Perú y notamos algún elemento que nos va a traer información. ¿Por qué aparece un león en este escudo? Porque quizás fue ayudado por la realeza. Es más, analizamos el escudo del Perú. ¿Qué elementos tiene y por qué los tiene? Eso también tiene que ver con la historia. Nos van a permitir dar una historia del Perú. Entonces, si viene, por ejemplo, un alemán, un inglés, y mira el escudo del Perú y se pone a analizar, ¿por qué tendrá esto? ¿Por qué aparecerá el árbol de la quina? ¿Por qué aparecerá, ¿no?, la vicuña? Entonces, todo tiene una explicación. Y precisamente de eso se encarga, a ver, aquí está, la heráldica, de estudiar los escudos y los blasones. La numismática. La numismática se encarga de estudiar las monedas y medallas. Por ejemplo, a ver,
Mira esa moneda que está en el lado derecho. ¿Quién crees que es? Es alguien que lo has escuchado mucho. Es de Egipto. Es Cleopatra. Profesora, si era Cleopatra, bueno, según la numismática indican que es Cleopatra. Han estudiado la moneda y han descubierto que en la moneda habían colocado a Cleopatra de perfil. Y esto no se despega mucho de tu realidad, de la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, en las monedas, en los billetes que tú utilizas, aparecen personajes de tu propio país. A ver, vamos a ver si eso es verdad. Busquen por ahí, de repente tienen o de repente ya no tienen. Voy a ver si yo tengo un billete de 50 soles. A ver, yo no tengo, hace tiempo que no me pagan. A ver. Por ahí de repente ustedes deben tener. ¿Quién es el personaje que aparece en el billete de 50 soles aquí en el Perú? ¿Quién me lo dice? Abraham Valdelomar. Muy bien. Valdelomar. Abraham Valdelomar. Ahí Abraham está. Valdelomar. Abraham. El autor de qué cuento, un cuento famoso. El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo, muy bien. El Caballero Carmelo. Entonces, las fuentes como la moneda, las medallas, y en este caso lo hemos visto con la evolución de este intercambio con los billetes, aparecen siempre los personajes que corresponden a una nación. Hay un interés de por medio de colocar a un personaje célebre en un elemento que simboliza la economía, ¿no? La diplomática son los documentos oficiales. Los documentos oficiales que se han encontrado. Oye, estos documentos obviamente te van a traer consigo bastante información, un pensamiento, unas leyes de otra época. Ejemplo, el documento que marca el Tratado de Tordesillas. ¿Qué significa el Tratado de Tordesillas? ¿Alguien tiene alguna idea? El Tratado de Tordesillas, por ejemplo, es el documento con el cual se establece la separación y la limitación de España con Inglaterra. ¿Pero en dónde? En América. Por lo tanto, España no podía entrar a Brasil porque Brasil le pertenecía a Portugal. Y Portugal no podía cruzar, es la línea que se había establecido en el Tratado de Tordesillas. Ya ese tratado se había resuelto con la iglesia, allá en el poder, un poder, vamos a llamarlo así, un poder judicial en Europa. De esa manera el Tratado de Tordesillas establece unas reglas. Lo mío, por ejemplo, podemos hablar de la capitulación de Santa Fe o el Tratado de Versalles, documentos históricos que van a establecer obviamente algún conflicto, alguna solución. Entonces, estos documentos son estudiados por la diplomática. ¿Ya? La genealogía, dice, son linajes y familias que se van a establecer. El folclore, la cultura popular. Ustedes saben que, por ejemplo, en las costumbres, en la parte folclórica, se pueden observar bastante las tradiciones, la cultura, las representaciones. Un ejemplo así chiquito. ¿Ustedes saben por qué existe la fiesta del Corpus Christi? ¿Han visto? ¿Han escuchado? ¿Y qué pasa en el Corpus Christi? ¿A quién pasean? Salen ahí paseando. Nada. Es una costumbre popular. Ya lo van a averiguar, creo. No les voy a contar. A ver cuánto tiempo tenemos para contarles y nos seguimos avanzando. Ya vamos a ver, si nos da tiempo les cuento eso porque es muy, muy interesante. Una celebración de la Iglesia Católica. Ah, es cierto. Una celebración. Están paseando ahí. Es así, ¿no? Miren. Aquí están personitas paradas y salen paseando
Y aquí, ¿no? Cargan algo, ¿no? Están cargando algo. Aquí está una imagen y todos están cargando. Oh, esta idea de cargar un objeto y pasearlo viene del pasado, cuando paseaban a sus momias incas. Ya lo paseaban a las momias. Y cuando los españoles llegaron, van a decir, esto no se debe hacer. No deben estar adorando a la idolatría, ¿no? Esto se tiene que suspender. Y los pobladores, los nativos, seguían. Era difícil quitarles sus costumbres. ¿Qué hicieron los españoles? Todas las momias de los incas fueron extraídas del Cusco y lo llevaron a Lima. Y a esa población les hicieron que hagan que paseen otro elemento, ¿no? Que representara a un muerto. Ustedes saben que las momias son, ¿no? Son seres que ya murieron, ¿no? Su cuerpo que está embalsamado. Entonces, ponen la imagen de la fe católica de esos tiempos. Entonces van a representar obviamente también a un muerto, pero la representación es muerto. Entonces, esa costumbre que tú ves ahora procede de algo, una costumbre muy antigua, que era cuando paseaban a las niñas. A ver, apagamos micrófono. Ya. Entonces, de esa manera tenemos este dato. Vamos a ver. Ya lo hablaré, lo vamos a hablar eso en otro momento. Dice acá, para finalizar, vamos a hablar con respecto a la personificación de la historia universal. Tiene una finalidad, dice, de investigación y exposición de los conocimientos históricos. Permite ubicar los hechos históricos en edades, periodos y etapas para determinar los grados de desarrollo de las sociedades. Esto significa que la historia va a estar separada en estos 3 puntos. La prehistoria, que son los pueblos primitivos de la denominada Edad de Piedra. ¿Se acuerdan que les mencioné Stonehenge? ¿No? Puede estudiarse solo a través de estos materiales. En la Edad de Piedra manejaron, evolucionaron, conocieron la piedra, dejaron restos que van a ser estudiados, analizados, ¿no? En la prehistoria se puede ver el paleolítico, el neolítico, y el neolítico significa la nueva piedra. El paleolítico, la antigua piedra, donde los pobladores trabajaban todo con las piedras, sus herramientas eran las piedras. Pero en el neolítico, la piedra ya no solo sirve como instrumento de ataque, sino como construcción o vivienda. Ya tenemos ese dato. La protohistoria es pueblos en transición hacia la denominada civilización. Corresponde a las edades del cobre, bronce y los inicios de la del hierro. Aparte de restos materiales para su estudio, se emplea fuentes orales. A ver, esto significa mucho. Basta que el hombre ya puede conocer el bronce y el hierro, va a permitir las construcciones de espadas, de objetos que pueden matar a otras personas. Y esto va a traer consigo las luchas por la expansión. Y aquí se viene la tercera parte, que es la historia. Son pueblos civilizados, con organizaciones estatales y con desarrollo de comercio. Su estudio se realiza con las fuentes citadas, dice, y la división de la historia universal más empleada es de tipo cronológico, que diseñó Cristóbal Keller. Vamos a ver esta división de Cristóbal Keller. Y dice así: la Edad Antigua. En la Edad Antigua está desde la invención de la escritura. Y ya sabes, tú ahora ya sabes de dónde parte la escritura, ¿no? Estamos hablando de los egipcios y de la cultura mesopotamia. Hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, ¿no? Roma de Occidente. ¿Esto qué significa? Que en la Edad Antigua se estudia los pueblos de Egipto, Mesopotamia, los fenicios, los persas. Ah, ¿te suena algo? La película 300. ¿Has visto la película 300, no? Buenaza, profe. Muy buena esa película, claro que sí. Y si lo ves 2 veces, 600. Pero ahí está. Está Grecia, Roma, los persas, los fenicios. Todas esas culturas corresponden a la Edad Antigua. Y como todo lo que sube tiene que bajar, algún día se va a acabar entonces el Imperio Romano y se acabó.
en el año 476. Pero cuando se acaba el Imperio Romano, algo había pasado en la humanidad. Había llegado una fe, una creencia, ¿no? Una creencia religiosa, conocido como el cristianismo. Con esto se marca el inicio de la Edad Media, que corresponde, la Edad Media empieza con la caída de Roma de Occidente. Roma se había dividido en dos partes, pero los bárbaros atacan Occidente y el Imperio Romano se destruye. Pero lo que había quedado en esos tiempos era la nueva fe católica. Ahora que viene Semana Santa, por ejemplo, tú sabes que cuando hay Semana Santa salen películas y en esas películas sale, por ejemplo, Jesucristo. Y cuando sale Jesucristo, sale el que lo crucifican. ¿Y quiénes lo crucifican? Los romanos, los mismos romanos. Y mira la paradoja de la vida, los mismos romanos son los que aceptan luego, después también de varios años de persecuciones que se realizó a los cristianos, pero acepta la religión cristiana como religión del imperio, originando de esta manera que tenga protagonismo la religión. En la Edad Media todo se habla sobre la religión. Aparece la iglesia, aparece el primer papa. Y en este caso, la Edad Media simboliza también el poco crecimiento científico. ¿Por qué? Porque la iglesia, de cierta manera, mediante su adoctrinamiento, no permitía la elaboración de otras creencias. ¿Ya? Entonces, el cristianismo toma poder en la Edad Media. Termina la Edad Media con el descubrimiento de América, o también conocido como la caída de Constantinopla. El descubrimiento de América es algo novedoso, porque si en la Edad Media no había progresos de conocimientos, cuando cae la Edad Media, que lo vamos a ver en historia, porque estos son temas amplios, lo vamos a ver en historia. En la Edad Media, cuando cae la Edad Media, se va a dar paso a los nuevos inventos, a la imprenta, a la brújula. El hombre empieza a tener ya el interés por lo desconocido, que antes en la Edad Media no se atrevían, ¿no?, a ir, por ejemplo, para el Océano Atlántico, ¿no? Pero hay un señor conocido como Cristóbal Colón, que le propone a la reina Isabel en España ir a comercializar con las Indias por el lado de Occidente, porque tenía su teoría de que la Tierra era redonda, sin saber que al viajar por Occidente, cruzando el Océano Atlántico, se iba a encontrar con este nuevo continente América. Para Europa fue novedosa. Por primera vez se enteraban de que había otro continente. Entonces, esto simboliza los inicios de la Edad Moderna. La Edad Moderna es crecimiento para España. España se favorece bastante en la Edad Moderna, porque aquí van a extraer todas las riquezas de América, sobre todo, ¿no?, del imperio del Tahuantinsuyo. En España, por ejemplo, aparece una etapa conocida como el Siglo de Oro, y el Siglo de Oro es el florecimiento cultural gracias a las extracciones de este mineral, ¿no? Y también llega a su fin. La Edad Moderna va a llegar a su fin. ¿Cuándo llega a su fin? Con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en el año 1789. Ojo, aquí ya se parece un poco a nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos ha habido revoluciones constantes. Es más, hay ideas de movilización, de lucha política. Y esto pasa prácticamente en la edad contemporánea, porque en la edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa. ¿Y cuándo termina la edad contemporánea? Se le considera hasta nuestros días. Ya, hasta nuestros días. Quiere decir que la historia sigue hasta ahora. Ahorita estamos viviendo parte de historia. Y es más, en la historia, en la última edad, la edad contemporánea, ha pasado acontecimientos que quizás algunos desconocen, o quizás no, como las guerras mundiales. ¿Qué trajo consigo las guerras mundiales? Cambios significativos para el pensamiento humano, para
para las creencias humanas, para la ideología, para la literatura, para el arte, para la filosofía, para la historia. ¿Ya? Por ejemplo, en literatura se desarrolla la etapa del vanguardismo. Después de las guerras mundiales ya no es lo mismo. El hombre ya no cree por completo en la realidad. Por eso sucede el arte abstracto, el surrealismo, el cubismo, todos estos sismos que aparecen después de las guerras mundiales, ¿no? Porque las guerras mundiales van a marcar, sobre todo para Europa, una catástrofe. Después van a llegar algunas pandemias también, como la gripe española, que también se lleva una gran cantidad de población en Europa, ¿no? Entonces, y eso se evalúa, se analiza en la historia. Y ahorita nosotros estamos siendo parte de la historia. La historia continúa. Mira, hemos observado desde el pasado, ¿no? Hablando de los primeros, de la edad de piedra, ahí tengo que mencionar los homínidos, y hasta la actualidad. En la actualidad, en la edad contemporánea, nosotros catalogamos este tiempo como parte de la historia. Y es muy probable que aquí en unos años sus hijos, sus nietos, estudiarán en los colegios el tiempo del coronavirus, del COVID-19, que azotó a todo el mundo. A todo el mundo lo vivió, todo el mundo lo sufrió, y de repente por ahí va a haber una fecha que digan cuándo empezó a acabar. ¿Cuándo será? Todavía nosotros no lo sabemos. Estamos nosotros en pleno momento, no lo estamos viviendo. Y así como nosotros lo vivimos, hubo otras poblaciones que vivieron acontecimientos incluso peores o tal vez menores, ¿no? ¿Somos parte de la historia? Claro que sí, ¿no? Y por acá les he dejado, o también he compartido, un esquema que indica eso, ¿no? Vamos a ver aquí. Acá. Esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo, por ejemplo, está bien chiquito, yo lo sé, de repente puedes darle un zoom con tu celular para que puedas ver. Aquí hago una división con respecto a la aparición de la escritura. Aquí está. Todo esto es la Edad Antigua. La Edad Antigua sí termina aquí con la caída del Imperio Romano. Aquí nace Jesucristo, mira este dato que tenemos. También que está aquí, la cultura griega y los romanos aparecen aquí. ¿Qué hay detrás de, antes de la Edad Antigua? La Edad de los metales. Aquí está el trabajo de los metales. El periodo neolítico, la nueva piedra. El periodo paleolítico. ¿Y qué hay más atrás? El proceso de la humanización. Más atrás, quizás estamos hablando, ¿no?, de la etapa del desarrollo pleno, de hablar del Pleistoceno, hablar de la era de Jurásica, ¿no?, de los dinosaurios, y entre tantos acontecimientos más que pasaron, ¿no? Pero la historia prácticamente evalúa, comprendiendo a partir del desarrollo humano como civilización, ¿no?, dentro de una sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, la Edad Media, que finaliza con el descubrimiento de América. La Edad Moderna va a finalizar con la Revolución Francesa. Y aquí pasan muchas cosas, ¿no?, en la Edad Moderna. El desarrollo del Renacimiento, el humanismo, la Reforma, la Contrarreforma. La Edad Contemporánea es hasta nuestros tiempos, ¿no? Acá vamos a ponerle 2021, me faltó el 1, ¿no? 2021, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, he presentado la primera parte, ¿no?, del curso de Historia Universal. Saber que el curso de Historia Universal abarca varios temas no es complicado. Si a alguno le gusta la historia, lo va a disfrutar. Les aconsejo bastante como profesor, a todos ustedes que se están preparando, que nunca se rindan en sus objetivos. No es fácil a veces el camino, pero no es nada del otro mundo. No es que lo vayan a sufrir, lo van a disfrutar bien. Y la preparación es un alimento mental que tienes que tener en cuenta. Tú quieres lo mejor para ti, por lo tanto quieres consumir lo mejor. Te alimentas con cosas mejores, te cuidas quizás tu cuerpo, te cuidas las frutas que comes o las vitaminas que consumes para que no te pase nada malo y tengas un cuerpo saludable. Lo mismo tienes que hacer con tu mente, con las informaciones que obtengas.
alimentar esta parte, ¿ya? Tienes que consumir buenas películas, tienes que consumir buenos libros y dejar algunos malos hábitos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas progresar y seas un profesional en el campo que te va a tocar desenvolver. Si fallas una vez en tu intento y te esforzaste mucho, no significa el fin del mundo. Hay otra oportunidad que tienes que darte. Pero esta vez no serás el mismo. No lo serás. Entonces, recuerda que en la vida tú te generas estas oportunidades. Date estas oportunidades para ti mismo, organízate, sigue una disciplina estable para que alcances tus objetivos, que no están tan lejos si te los propones desde ahora, en un orden básico. Así que prepara tu cuaderno, alista todo, cada pauta que vas a ir observando en la academia para que puedas seguir tu preparación. ¿Ya, jóvenes? Bien, me despido con ustedes. Este fue el curso de Historia Universal. Yo soy el profesor Jonathan Borges y hasta la próxima reunión que nos toque. ¿Ya? Muy bien, cuídense mucho. Muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Cuídese mucho. Profesor. Chao, profe. Chao. Luego, profesor.